nos decía Andrés que tiene algunas, voy a apagar la luz, que tiene algunas puntos para nosotros. Algunos puntos acerca de la lectura. ¿Cómo le fue con la lectura? ¿Sí lo lograron terminar? Sí. Los capítulos. Hubo que ponerle, pero sí. No era tan grande. Oh, No, verdad, no. Mateo y Marcos no son grandes, son pequeños. Son más grandes en Carson, en Harrison no son tan grandes. Y después de las 28 páginas fue básicamente la historia. Lo que yo también les estuve hablando, ¿verdad? Tal vez no sé si fue comprensible lo que yo les dije, pero también lo aborda Harrison. Ajá. Andrés tenía algunos puntos que quería compartirnos. Sí, hubieron algunas cosas de la lectura que, más que todo como para comentar, ¿verdad? Digamos, bueno, la parte de las primeras 28 páginas, lo de la parte histórica y todo eso, me gustó bastante, sí, estuvo muy bonito, ¿verdad? Y sí, básicamente fue lo que vimos acá en clase y todo, obviamente ampliado por ser escrito. Esa parte era muy interesante. Pero, digamos, en la parte del problema sinóptico, no sé si es que esa es como la función de él. Me parece como que la función de él es relatar meramente cuál es el problema sinóptico, pero como que no opina nada acerca del problema sinóptico, ¿cierto? Que me parece a mí que, bueno, una de las cosas que yo estaba pensando es que el problema sinóptico no existe, por lo menos así lo veo yo, ¿verdad? O sea, no hay un problema sinóptico. Y yo me parece que, digamos, que los planteamientos son como muy en el aire. Por ejemplo, lo del asunto de las dos fuentes, ¿verdad? Que está leyendo ahí, que era como la más, porque las otras mismas como que con el tiempo se fueron descartando y todo esto, ¿verdad? Pero la de las dos fuentes, que era Marcos y la Q, ¿verdad? Me parece como que no, está como en el aire, porque la Q no existe, Es una hipótesis. no la encontraron nunca ni nada, ¿verdad? Y de ahí, si es algo que no existe, pues no estamos obligados a defender algo que no existe. Exacto. Otra cosa del problema sinóptico que me parece que no tiene sentido es que ellos digan que Mateo, por ejemplo, se basó en Marcos para la realización de su evangelio, y me parece que no tiene sentido por lo siguiente. Digamos que usted y yo somos muy amigos y vivimos juntos todo el tiempo y todo, ¿verdad? Y también anda Lester con nosotros y por allá en unos años usted se muere y 20 años después Lester le contó a Kendall la historia suya. Entonces, Kendall escribe un libro acerca de la historia suya, pero yo no necesito basarme en el libro de Kendall porque yo fui parte de la historia. O sea, al ser Mateo discípulo directo de Cristo, me parece completamente innecesario como que Mateo tenga que basarse en Marcos para reescribir su propio evangelio, ¿verdad? Además que la cercanía entre ellos, ¿verdad? Es probable que ese tema lo hubieran conversado en cualquier otro momento porque eran personas cercanas antes de que los evangelios se escribieran. Pero hay que recordar que Marcos no era un apóstol. Por eso. Marcos no era un apóstol. Marcos era mucho más joven también que los demás. Por eso, digamos, Marcos fue discípulo de Pedro después. Exacto, ese es mi punto. Que digamos, Mateo, siendo apóstol, no se va a basar en Marcos, que no era apóstol, para contar su propia vivencia. Eso que usted plantea es uno de los eruditos, también cuestionan eso. Hay mucha crítica con respecto a lo que usted dice. Y no podemos ser dogmáticos en esto. Al final son hipótesis. O sea, por ejemplo, el decir que existe una fuente Q es simplemente una hipótesis para resolver la diferencia que existe entre Mateo y Marcos, porque sí hay mucha similitud. Por ejemplo, no solamente en la narrativa de un evento, sino en las palabras, en el uso exacto de una palabra. Por ejemplo, yo puedo relatar, ambos podemos relatar una misma cosa de manera similar. Claro. Pero cuando utilizamos las mismas palabras ya hay demasiada casualidad. O sea, ahí desde nuestra perspectiva lo que podríamos ser, yo creo que la explicación más clara para el problema sinóptico es que no existe tal cosa como el problema sinóptico, sino que como la escritura es inspirada por Dios, entonces Él en su soberanía hizo que
y que se diera de esa manera. Además que más que contradictoria, los evangelios son como complementarios, me explico, o sea, no hay como contradicciones entre ellos, sino como que se unen, más bien, para darle una amplitud al mensaje. Sí. No, sí, en eso hay muchas opiniones, y lo que hace precisamente Harrison es exponer esas opiniones, pero él incluso no llega a una, o sea, él no es dogmático al decir, es esta. Sí, eso es lo que yo veo, que lo que está haciendo es como solo exponer todo lo que hay. Y como les mencioné, fue Greibach, más o menos en la época del Renacimiento, siglo XVIII, que él plantea el problema sinóptico, lo llama problema, cuando realmente más bien debería ser una maravilla, de que concuerden, y probablemente sí, a menos mi opinión, ¿verdad? Si ustedes quieren estar de desacuerdo conmigo, pueden hacerlo, pero mi opinión es que parece que Marcos sí escribió primero. Toda la evidencia apunta que Marcos fue escrito primero y que tal vez sí fue tomado por los demás. Ahora, si no quieren, digamos, si alguien no quiere pensar eso o discrepa, tiene todo el derecho, porque al final esto no es un asunto tan serio, digamos, como la inspiración. Digamos, no es un asunto tan... O sea, no se está discutiendo ese asunto de la inspiración. Sí, entonces, pueden tener diferentes opiniones, no hay problema. No hay que ser dogmáticos en ese punto. Algo que me pareció también muy interesante y es que, bueno, había leído, pero eso fue otra fuente, que la iglesia hasta el siglo XIX pensó de manera unánime que el primer evangelio que se escribió fue Mateo. Entonces ellos lo que decían acerca del problema sinóptico es que puede ser que estuvieran equivocados, pero que es una evidencia tan fuerte que no se puede como nada más descartar así a la ligera, ¿verdad? Y algo que también poco me pareció como con mucho sentido era la datación del texto de Marcos, porque sí, o sea, ponía una datación muy antigua, como muy vieja. Algunos lo ponen muy antiguos, sí. Sí. Y si Marcos fue el primero, me parece a mí, por las dataciones por ejemplo, de Hechos, que me parece como la evidencia más importante, que la datación debería estar entre de la década del 50, entre el 50 y el 60. Eso es una fecha también, sí. Sí. Algunos lo ponen del 60 al 70 a Marcos, sí. O del 50, como usted menciona, del 40 al 50, del 60 al 70, y hay algunos que incluso lo ponen del 70 al 80, pero bueno, eso se descarta totalmente por los eventos. Pero eso es bueno, lo que está haciendo bueno podemos continuarlo después, ¿verdad? Vamos ahora a iniciar con Mateo. Hoy vamos a ver Mateo, el primer libro que aparece en nuestras Biblias, el libro Canón. ¿Qué pasó? Me salí, ¿verdad? Sí. Ok, vamos a considerar los siguientes puntos. Vamos a ver el autor del Evangelio, la fecha, la estructura, características especiales del Evangelio, el propósito, origen y algunos asuntos hermenéuticos. Vamos a considerar así rápidamente porque es una introducción, ¿verdad? No vamos a entrar tan profundo como pudiéramos si fuera un curso individual. En cuanto al autor, primeramente ninguno de los evangelios dice quién es el autor. Todos los evangelios son anónimos en ese sentido. Ninguno dice, como en las cartas de Pablo, que dice yo, Pablo, apóstol de Jesucristo. Los evangelios ninguno lo menciona. Todos son anónimos en ese sentido. Lo que la tradición dice es que por medio de Papías, que fue un obispo, que él fue intérprete, que él agarró los evangelios y hizo su interpretación. Y Eusebio menciona a Papías, que él escribió en el año 325, que Mateo fue el que compuso o el que agarró los dichos de Jesús en la lengua hebrea y luego los interpretó. Esta es una traducción bastante
bastante literal del griego. Mateo, pues, en el dialecto hebreo, los dichos, logia, algunas veces, o la mayoría de veces, ustedes los van a ver traducidos como oráculos, que es la traducción más popular, pero la palabra es logia, que viene de logos, que es palabra. Entonces aquí puede ser los dichos, las palabras, la enseñanza, compiló y los interpretó según era capaz. Ahora, esta cita da para mucho. Algunos dicen que Mateo escribió en arameo el Evangelio. Sin embargo, cuando lee los eruditos que leen Mateo, ellos ven que realmente fue escrito en griego, que no existe una traducción. Por ejemplo, cuando agarramos un libro que fue traducido del inglés al español, nosotros somos capaces de captar que es una traducción, porque hay formas en las que se dicen las cosas que pertenecen muy al idioma inglés, incluso dichos o refranes. En el caso de Mateo, la evidencia interna sugiere más bien de que no fue escrito en arameo, ni que fue una traducción del arameo, sino que más bien es en griego. Y en este sentido aquí, los que postulan el recurso Q, que acabamos de hablar, dicen que el Evangelio en arameo era la fuente Q, que no tiene Marcos. Pero es igual, es una hipótesis. Entonces, tampoco es claro lo que quiere decir interpretó, porque la palabra que aparece ahí es hermeneo. Ahora, el título que aparece en el griego, en cada evangelio, en este caso es Mateo, aparece en acusativo, no aparecen en el original, o sea, el original no estaba. Se dice que en el 125 es la primera fecha que aparece esa palabra, o sea, el escriba le colocó de acuerdo a Mateo. Sin embargo, como Carson también lo menciona, yo también creo que posiblemente esa fecha pudo haber sido anterior. O sea, Mateo escribió el Evangelio sin el nombre de él, ¿verdad? Y posteriormente, cuando los receptores y los escribas, que no habían imprenta, ¿no? Que lo que tenían que hacer era copiar, probablemente en esa fecha le pusieron de acuerdo a Mateo, o sea, probablemente una fecha más temprana y no en el 125. ¿Por qué? Porque para el año más o menos 100, cuando estuvo Marción, que empezó a destruir el canon, para esa fecha ya la iglesia tenía por recibidos y tenía conocimiento de que el autor era Mateo, así que probablemente la fecha es antes. Y aquí vemos el problema sinóptico. Si Mateo dependió de Marcos es sorprendente, pero no es posible que un testigo ocular haya dependido de uno que no lo era. Lo que dijo Andrés, que dijo, ¿cómo Mateo, siendo apóstol, va a depender de Marcos, que no era apóstol? Ahora, eso no le quita ningún mérito, porque el que estaba detrás de Marcos era Pedro. O sea, a quien están respetando realmente, la iglesia respetó en el Evangelio de Marcos fue a Pedro. Así que no es ningún problema de que Mateo agarrara a Marcos y dijera, mira qué bueno está este Evangelio, voy a tomarlo como base y voy a escribir el Evangelio según Mateo. Sí, lo que yo decía no es como que fuera un problema, no. Incluso aunque Marcos no se hubiera inspirado en Pedro, con la escritura es palabra de Dios, entonces obviamente está bien. Lo que yo digo es que me parece como muy poco probable, o sea, porque él fue testigo visual de las cosas, pienso yo. Sí, pero ya circulaba, ya por ejemplo, ya Marcos circulaba, entonces probablemente él tuvo acceso. Sí, así que claro. Él tuvo acceso y probablemente le agarró a Marcos y dijo, mira qué bueno que está, y entonces él copió algunas cosas, algunas palabras, algunos eventos, muy literal, porque se ven, digamos, algunas palabras, no es así, no es que copió y pegó, sino que algunas cosas se ven que sí las copió porque son las mismas palabras. Es muy, sería mucha casualidad de que pegar las mismas palabras. Lo que sí me parece es que, digamos, que tal vez la forma en la que ellos lo plantean, ¿verdad? Como de problema y como de dependencia. Sí, para los liberales de esa época era un problema, ¿verdad? Y claro. Ellos descartaron la Biblia como revelación de Dios, entonces para ellos sí era un problema. Pero no es un problema realmente.
Realmente no es un problema, para nosotros no es un problema que queremos la inspiración divina, y no es un problema, más bien le da evidencia a Marcos de que el Evangelio es correcto, de que Marcos no se inventó los dichos que aparecen. También es un respaldo. Sí, exactamente, es un respaldo de que más bien un testigo ocular leyera a Marcos y dijera, mira, si esto ocurrió, está bien, o sea, que le dieron un check, o sea, está bien. Claro, sí, mi punto era, digamos, que no, me parece que la perspectiva que ellos lo querían plantear como de dependencia era para desacreditar al otro. Y si él utilizó como inspiración a Marcos o lo que sea, eso no es un problema. O sea, no es tanto para desacreditar, sino para resolver, porque ellos lo ven como un problema, entonces ellos quieren resolver esas discrepancias. Entonces, de esa forma lo quieren resolver, pero no es un asunto que nos crea problemas. Para ellos quieren resolver ese problema, pero realmente no es un problema. Y entonces ellos lo tratan de resolver por ese medio, usando a Marcos como primero. Yo creo que posiblemente sí haya sido de esa manera. Porque incluso Agustín decía que Marcos era un resumen de Mateo. Él postulaba esa teoría. Algunos dicen que Mateo agarró a Marcos y lo que hizo fue agregarle más, lo que parece más sentido, y por la evidencia externa de los padres parece que más bien fue así, como Marcos fue el primero, Mateo fue el segundo. Pero igual eso no es dogmático, si quieren lo pueden hacer, si quieren no. Ahora, el dialecto hebreo, cuando Papías se refiere al dialecto hebreo, se refiere al arameo, ¿verdad? El arameo era el que se hablaba. Y a veces quieren decir que lo escribió, bueno, sinceramente no. Es posible que Papías se haya equivocado en la cuestión del original arameo, pero no en la cuestión del autor. Aquí había un evangelio que estaba en arameo, que era por los egipcios, creo que eran los egipcios. Jerónimo lo agarró para traducirlo según él, y se dio cuenta que no era el Mateo del que está en griego. Entonces ya se dio cuenta que había otro Mateo que circulaba en el lado de los egipcios, que no era el Mateo griego. Así que probablemente Papías también se equivocó en el asunto del arameo, probablemente, pero no se equivocó en el asunto de que Mateo fue el autor. O sea, no necesariamente que se equivoque en uno significa que se equivoque en otra cosa. Digamos que hay una evidencia de que por lo menos sí. Y también Irineo y tanto Panteno y Jerónimo son los que le dan el visto bueno que fue Mateo el autor. Ok, hay elementos del Evangelio que consisten en lo que sabemos acerca de Mateo. Mateo era un publicano, o sea, Mateo era un recolector de impuestos. Su uso del nombre Mateo en lugar de Leví. En los demás evangelios aparece como Leví, pero en este evangelio él se llama Mateo. Entonces posiblemente ya hay una evidencia de que Leví fue Mateo que escribió ese evangelio, porque él se llama así mismo Mateo. Su interés en números y el arreglo metódico del evangelio. Ahora estamos hablando de los números, de cómo Mateo tiene, en la genealogía empieza con 14. En Mateo es algo muy normal el asunto numérico. Y Mateo, siendo un contador, en ese caso era un recolector de impuestos, él manejaba los números pues muy bien. Entonces es un rasgo característico que hace que veamos que Mateo probablemente haya sido el autor. Leví haya sido el autor de Mateo, o Mateo mismo. Además de las parábolas, por ejemplo, como el pago de impuestos, hay una parábola en el pago de impuestos del templo, en el que le dicen a Jesús, no van a pagar impuestos, que eran 2 denarios o algo así. Entonces, en ese incidente, Jesús le dice a Pedro, vaya, pesque, y de la boca del pescado sacará la paga para los dos, tanto para Pedro como para él. Y saca una moneda, y Mateo dice el nombre de la moneda. Es como si yo dijera, tenemos que pagar 100 colones cada uno. Digamos que Lester y yo tenemos que pagar 100 colones cada uno para entrar. Y yo le digo, vaya, saque de una piedra, debajo de una piedra, vaya a sacar una moneda. Y encuentra una moneda de 200. Entonces, está diciendo el nombre de la moneda, exactamente cuál es el nombre de la moneda. Entonces, esos detalles solamente lo maneja alguien que maneja números, que maneja dinero.
¿verdad? Los demás no se meten en ese tema de que si fueron 100 y si fueron 200, pero él sí lo hizo. Entonces es una evidencia mayor de que Mateo fue el escritor. Y que estuvo ahí, me imagino, también, porque me parece que es muy interesante el contraste entre Marco y Mateo, ¿verdad? Que Marco plantea las cosas de una manera más como de contar histórico, ¿verdad? Todo lo que Jesús hizo, ¿verdad? Pero Mateo lo plantea de una manera como mucho más minuciosa, ¿verdad? Ya vamos a ver. Vamos a ver, porque la fecha... Haciendo testimonio, claro, yo estaba ahí, ¿verdad? Sí. Vamos a la fecha. La cuestión de la fecha está relacionada con el problema sinóptico que estamos hablando ahora. El problema sinóptico, que los liberales llaman problema, es sobre la dependencia, ¿verdad? Si uno dependió del otro, entonces, si uno dependió del otro, ¿qué fecha se escribió uno para que el otro tuviera tiempo de agarrarlo y poder incorporar temas? Y la dependencia es que Mateo y Lucas dependieron de Marcos, eso es lo que parece, ¿verdad? Tanto Mateo casi que incorpora casi que el 90% de Marcos, entonces hay mucha evidencia de que Mateo dependió de Marcos. Y los que niegan la posibilidad, bueno, en este caso, Marcos tenía fechas posteriores a las fechas de Marcos. El asunto es con el problema del templo, porque Marcos hace referencia en un pasaje, vagamente hace referencia al juicio que va a tener Jerusalén, como un tipo de profecía, Jesús hablando, diciendo que va a destruir Jerusalén en unos años. La destrucción se dio en el año 70 por Tito. Entonces algunos dicen, algunos que tienen, sobre todo los liberales, ¿verdad?, que tienen problemas con el asunto de la profecía, que no es posible que se haya podido dar una profecía de ese evento. Entonces ellos dicen, es que es como, por ejemplo, cuando uno ve que está oscuro, uno dice, va a llover. Y yo estoy dando una profecía de que va a llover porque el cielo está oscuro y porque está corriendo brisa fresca, entonces va a llover. Entonces ellos decían, había un problema político, habían chismes, habían cosas, cuestiones que daban de que ya se iban a caerle y iban a destruir Jerusalén. Entonces se escribió en el año cerca del 70, que fue en esa época, más o menos 69. Algunos tienen esa idea, ¿verdad?, de que Mateo fue escrito por él. Pero Ignacio, por ejemplo, en la Didache, o Didache, como quieran decirlo, que fue escrito a principios del segundo siglo, que fue el año por ahí 120, ya citaron a Mateo. Así que, si ellos citaron a Mateo en el 120, entonces tienen que darnos una fecha antes del 120 para que pudiera ser copiado y para que pudiera reproducirse, porque no era fácil como ahora, no había internet, no había nada de eso, sino que tenía que copiarse y copiarse y recopiarse y recopiarse y recopiarse y luego distribuirse, y no había tanto correo como ahora. Así que eso nos da una fecha más o menos después del 70 o antes del 100, pero esas fechas aún siguen siendo muy tardías para Mateo. La fecha, bueno, eso fue lo que yo les dije acerca de la profecía, ¿verdad? Algunos tienen problemas, pero para nosotros no hay ningún problema. Así que ¿sí? ¿Qué era Didache? ¿Era una Biblia? No, era un escrito de instrucciones. Okay. La Didache. Bueno, es que realmente tiene una palabra en griego, la palabra x. Bueno, entonces algunos dicen Didache, pero como sea, no estamos en griego. Lo que vamos a ver un poco la estructura. Vamos a ver un poco la estructura de Mateo. Bueno, ¿cómo le fue con esto? Con las... Pues, ¿qué encontraron en Mateo? Yo lo que, como te dije ahora, lo del primer capítulo, ¿verdad? Que Mateo ahora un poco son los dos temas, genealogía y nacimiento, y Marcos toca como 10 puntos. Entonces, porque yo, antes de empezar a ver el capítulo, lo que dije, voy a ver qué hay en el primer capítulo, una comparación, digo, el nacimiento, y ahí vi ese detalle, y después hice algo ya más general del libro. Yo lo hice así, entonces espero que esté bien, porque no se me ocurre cómo hacerlo. Entonces, lo que hice fue que puse un poco de
digamos, del autor, de la fecha, Sí, yo vi un poco. y después como la estructura más o menos, como y cuando uno va leyendo como las cosas más importantes tal vez. Ok, sí, digamos que Mateo se puede estructurar o se ha estructurado de muchas maneras. Muchas maneras lo han estructurado. Pero vamos a ver esta estructura. Los primeros 2 capítulos se cuenta la narrativa, la infancia, ¿verdad? Antes de que Jesús incluso naciera. La preparación, luego la preparación para el ministerio, capítulo 3, la entrada de Juan el Bautista, y luego sigue el ministerio de Galilea. Jesús empieza a predicar. La primera media prédica que aparece ahí es la de arrepentidos que creen en el Evangelio. Siguiendo un poco a Marcos también lo menciona al puro comienzo. Pero en esa narrativa, en este punto, la narrativa es muy corta, solo aparece en un versículo. De ahí en adelante Jesús empezó a predicar arrepentidos y creen en el Evangelio. Después de estas viene la sección de discursiva, que es la del Sermón del Monte, que es del capítulo 5 al 7. Vamos a Mateo capítulo 5. Estas secciones llaman la atención. Llaman la atención estas palabras, que en cada uno de estos secciones discursivas es muy evidente que Mateo quiere llamar la atención de que Jesús estaba dando una enseñanza. Por ejemplo, en el capítulo 5, versículo 2 dice: y abriendo su boca les enseñaba diciendo, y así arranca el Sermón del Monte. Y abriendo su boca les enseñaba. Podemos ver el capítulo 10 para que vean. El capítulo 10 es la misión. Y la misión también empieza similar. Las 10 empiezan. Y a estos 2 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, muy parecido a la anterior, diciendo, abrió su boca diciendo. Entonces es muy claro estas secciones discursivas, es muy claro, y de hecho son bastante largas. El Sermón del Monte es uno de los más largos que aparecen en los capítulos. Y luego de cada sección discursiva aparece una narrativa. Vemos que en el capítulo 8 al 9 se empiezan más que todo a narrar eventos, Jesús interactuando con las personas, sanando personas, haciendo milagros. También aparecen algunas disputas con los fariseos. Jesús también habla, pero no de la misma forma que aquí. O sea, sale Jesús hablando, Jesús dando respuestas, pero no parece tan marcado como la sección discursiva que acompaña cada una de estas secciones. Entonces tenemos una primera sección discursiva, que es el Sermón del Monte, la parte narrativa, una segunda sección discursiva, que es la misión, cuando Jesús los envía. Luego de la sección discursiva aparece la narrativa, capítulos 11 y 12, y después aparece una tercera sección discursiva, que es las parábolas del reino, capítulo 13, donde se hablan de las 8 parábolas que aparecen ahí. Después de las 8 parábolas aparece otra narrativa. Después aparece la cuarta sección discursiva, que son varios dichos, en capítulo 18. Después de eso sigue la narrativa sobre el periodo de Judea. Y la quinta sección es la sección discursiva con respecto a la escatología. Entonces vemos que Marcos tiene esa parte. Primero es narración, después sigue enseñanza o discurso, Jesús hablando o enseñando. Después sigue otra narración y después sigue otra enseñanza. Y al final son 5 secciones discursivas que aparecen en Mateo. Algunos dicen, ok, es que Mateo quiso parecerse a los 5 libros de Moisés. Sí, pero eso no es así, porque sobre todo, ustedes lo leyeron Harrison, que los judíos tenían un solo, ellos tenían la ley, no tenían 5 como nosotros, no lo dividían en 5. Pero él tiene esa particularidad, entonces lo hace muy flexible para leerlo de uno solo. Porque primero empieza con narrativa y luego sigue con enseñanza. Entonces no hace que sea tan cargado cuando uno lo puede leer de una sola sentada, ¿verdad? Entonces litúrgicamente era muy querido por los primeros cristianos. Algunas características especiales de Mateo, que eso Andrés mencionó, dijo, a pesar de ser más largo que Marcos, porque así es, tiene 28 capítulos, sus narrativas son más concisas.
las narrativas que mencionamos son más concisas, son más cortas. Y probablemente la intención fue para tener más campo para escribir. Entonces él no se extiende tanto en las narrativas. Por ejemplo, en Marcos 6, 14-29, acerca de la muerte de Juan el Bautista, Marcos incluye mucha información, incluso la conversación, todo lo que pasó, ¿verdad?, con Herodes, Antipas y la mujer que le pide la cabeza. Él pone mucha información, Marcos, pero Mateo no lo hace. Mateo es más conciso en la narrativa que Marcos, y siendo Marcos más pequeño. Y aquí, bueno, esta característica es popular en los textos litúrgicos, incluso la Iglesia Católica es uno de los favoritos, que es Mateo. Otra característica especial es el interés mesiánico, que incluye muchas citas del Antiguo Testamento. Muchas citas del Antiguo Testamento. La mayoría de las citas son de la Septuaginta, que es la Biblia de los cristianos, que estaba en griego. Había otros también, otras citas del hebreo, que se introducen con la fórmula para que fuese o para que se cumpliera. Que esas citas son tomadas del hebreo, no son tomadas de la Septuaginta. Entonces nos da también una idea de que Mateo era una persona que conocía muy bien la lengua semítica. Él tenía acceso y podía citar de la Biblia hebrea, y podía citar también de la Septuaginta. ¿Para qué diferenciaron? O sea, ¿para qué usar dos? Porque probablemente había cosas que en el griego no estaban, la Biblia griega no estaban, que sí estaban en la Biblia hebrea, sí. Y yo me imagino que también, como usted nos decía la semana pasada, que como el griego se había popularizado por todo lado, y yo me imagino que Mateo pensó, no solo los judíos van a leer esto, ¿verdad? Entonces hacer citas de la Septuaginta es como que queda más fácil para todo el mundo. Sí, está bien. Pero me imagino que él traducía las de hebreo. Sí, él hacía las traducciones, pero uno se da cuenta de que no son literales, porque si toma de la Septuaginta, va a encontrar que es literal. Digamos, si yo tomo la Reina Valera, yo voy a copiar la Reina Valera, entonces yo tomo de la Reina Valera. Ahora, si yo agarro las Biblias Américas, va a haber una diferencia. A pesar de que es el mismo versículo y todo, pero hay una diferencia en la traducción. Sí. Entonces, eso se da en Mateo, que Mateo toma de los textos hebreos. Así que Mateo aquí nos da una pista, en esta fórmula para que se cumpliese, Mateo nos da una pista de la hermenéutica cristocéntrica, que vamos a ver un poco más adelante, cómo Mateo interpreta el Nuevo Testamento, o el Antiguo Testamento. Otra característica especial que tiene es el particularismo y el universalismo. Particularismo se refiere a que primeramente Jesús aparece diciéndole que él vino especialmente para la casa de Israel. Para el ministerio de Jesús, la fe cristiana empieza más adelante me estoy adelantando. El Evangelio empieza con la genealogía, con David y Abraham, primeramente. Es judío, ¿verdad? El patriarca Abraham, y luego la promesa de David que vendría el rey. Mateo menciona costumbres judías sin explicarlas. Eso nos da también una evidencia de que las personas a quienes él escribía eran personas que conocían la fe judía, que eran religiosos judíos. También Jesús afirmó que fue enviado solo a las ovejas perdidas de Israel. Esto es una evidencia de que primeramente fue para una audiencia que era judía particular, una audiencia particular y no universal, sino particular, para un grupo de judíos. También afirma la validez y la permanencia de la ley en el capítulo 5, en el Sermón del Monte. Jesús afirma la ley. Jesús dice: no he venido a abrogar la ley ni a los profetas, sino a cumplirla. Entonces Jesús da validez a la ley, y también la da a través de los oíste que fue dicho, pero yo os digo. O sea, él da validez a la ley de Moisés. Entonces, para los judíos, la ley de Moisés era todo, era la Torá, que incluso coincidían con los samaritanos. Los samaritanos rechazaban las profecías, rechazaban muchas cosas, pero coincidían con los judíos en la Torá, en la ley. Entonces, vemos la importancia que ellos tenían. Además de que las tradiciones, como pagar impuestos, el templo, ayunar, observar los días sabáticos, dar ofrendas, Jesús también las valida.
Jesús también pagó el impuesto que yo les mencioné, de las monedas. Jesús pagó el impuesto. Bueno, y además de que la ley Sabbat del día de observar el sábado también está en la ley, ¿verdad? En el Decálogo. Jesús también afirma la autoridad de los maestros de la ley. Jesús en 23:2-3 dice, a los fariseos en la cátedra de Moisés se sientan. Y luego dicen, escúchenles, pero no hagan lo que ellos hacen. Porque Jesús les valida su enseñanza, pero les dice que son hipócritas porque no hacen lo que saben. Pero Jesús sí les afirma la autoridad, al menos en ese sentido de conocer. Y también enfatiza el título de Hijo de David. ¿Se acuerdan? Que aparece muchas veces, Hijo de David, Hijo de David, que también es una promesa mesiánica, ¿verdad? Que el Hijo de David sería el rey, que un descendiente de David sería el rey. Bueno, las características especiales también encontramos el enfoque universal, y aparece, en los primeros capítulos aparece, en el capítulo 2, los magos gentiles buscan a Jesús recién nacido, bueno, recién nacido no, Jesús el infante, Jesús el niño, ya estaba grande. Cuando los magos llegan, Jesús ya tenía 3, 5 años, no sé, por ahí. Pero el hecho que estos magos gentiles lo buscaran es un énfasis también de que el evangelio no solamente era para los judíos, sino también para los gentiles. La familia de Jesús se hospeda en Egipto debido a que Herodes los persigue después de que los magos llegan. La gran comisión incluye a todas las naciones. Jesús dice ir por todas las naciones y predicar. La parábola de los labradores malvados predice que los judíos serían suplantados por un pueblo que produzca los frutos del reino. Ahora, aquí hay un problema que podría generarse, ¿verdad? Que algunos digan que es un dispensacionalismo. ¿Por qué? Porque primeramente dice, ves que el primer plan era para los judíos, pero como aparece aquí en la parábola, entonces fue que los judíos fallaron, entonces vamos a las naciones en Plan B. Plan B. El plan A falló, vamos a plan B. No fue así. De hecho, si vemos la parábola de los labradores, es también para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Incluso aparece la palabra, que ya había un juicio dado a la nación por no dar los frutos que se esperaban. Pero el plan siempre fue para todas las naciones, para Israel y todas las naciones. Israel era llamado a ser luz para todas las naciones. Eso es de la promesa, ¿verdad? Sí, serán benditas todas las familias de la tierra. Benditas todas las naciones. Esa fue la promesa y eso era a lo que estaba llamado Israel, pero Israel falló en ese aspecto, y Jesús dice que serán dados, o el reino será dado a una nación que dé los frutos de arrepentimiento. Propósito, bueno, en este caso, las muchas citas del Antiguo Testamento nos deja concluir que el propósito era dar el cumplimiento de las promesas mesiánicas. El cumplimiento de todo lo que se decía en el Antiguo Testamento con respecto al Mesías se está cumpliendo en Jesús, porque había muchas ideas del Mesías en ese entonces, una idea de un Mesías revolucionario que venía a dar un golpe de estado al imperio romano. Entonces Mateo lo que hace es ver que Jesús es el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento. También podemos concluir que el propósito para nosotros es que Jesús es el promotor. Origen, la cuestión de origen, de dónde se escribió, es algo que no sabemos. Por el vocabulario y por las tradiciones que menciona Mateo, o sea, puede ser que se haya escrito en Judea, puede ser que haya escrito en ese lugar, pero no es concluyente. O sea, el hecho de que Mateo incorpore tradiciones, muchas tradiciones que solamente se conocían a nivel interno de los judíos nada más, hace ver que fue escrito probablemente en Judea, pero no podemos estar seguros en eso. Ok, algunos asuntos hermenéuticos. Uno de los principales asuntos hermenéuticos tiene que ver con el uso que a veces novedosa y sorprendente de citas del Antiguo Testamento. A Mateo lo han estachado de
utilizar citas del Antiguo Testamento que no tienen nada que ver con el contexto. Algunos dicen, mira, es que Mateo se inventa paralelos. Y ese argumento es porque tal vez no han comprendido, los críticos no han comprendido es el asunto hermenéutico que plantea Mateo. Vamos a ver un poco lo que es esto. Mateo utiliza un asunto de tipología. Ok, un tipo de Cristo, no sé si han visto, ¿saben qué es tipología? Sí. Ok, una tipología, un tipo de Cristo es una persona, un oficio, una institución, un evento o un objeto del Antiguo Testamento que anticipa un cumplimiento mayor cristológico en el Nuevo Testamento. La relación entre el tipo y el antitipo, o el antitipo, que es el cumplimiento, es histórico, no meramente una semejanza superficial. Eso es importante, es histórico, no solamente un acontecimiento superficial. Por ejemplo, en Rahab, cuando Rahab llegan los dos a espiar, ¿verdad?, a la nación, y Rahab les dice que no la maten y que cuando lleguen no la maten a ella y que ella les da una salida de escape. Entonces ellos dicen, ok, cuando vamos a venir a destruir esta ciudad, Jericó, ponga levante como una especie de lazo color escarlata, un color escarlata. Entonces la gente dice, ¿ves que es un color escarlata? Ese color escarlata es la sangre de Cristo. Bueno, eso no es un tipo de Cristo, eso es antojadizo, eso es una alegoría. Es una alegoría, no es un invento. Exactamente, es una alegoría. ¿Por qué? Porque no está basado en la historia. Es importante que el tipo de Cristo esté enraizado en la historia. Por ejemplo, el Cordero. Ese es facilísimo de identificar, ¿verdad? El Cordero es algo histórico y algo que se hacía y que representaba después. Una práctica. Exactamente, era un ritual que representaba una expiatorio. Exactamente, una expiación de los pecados. Vemos en Jesús el cumplimiento de ese Cordero que iba finalmente a quitar los pecados. Ahora, ya hemos visto la legitimidad de la tipología, ¿verdad? La cuestión es si Mateo se basó en semejanzas superficiales o conexiones históricas. Y este es el punto. Si Mateo realmente, la tipología de Mateo fue histórica o fue como lo que yo dije de lazo escarlata. Tipos de Mateo. Mateo presenta los tipos prominentes que aparecen en él como David, hijo de David, en el capítulo 1.1. En el 1 al 7, que incluye el Sermón del Monte, aparece Moisés. En el Sermón del Monte aparece Moisés, ¿por qué? Porque Moisés es el que trae la ley. ¿Se acuerdan que Moisés bajó del monte del Sinaí con las tablas de la ley? Ahora Mateo presenta a Jesús en un monte enseñando la ley, diciendo, ¿viste qué fue dicho? ¿Pero aquí del capítulo 1 al 7 o el versículo 1 al 7? No, el capítulo 1 al 7 puede ser. Okay. Pero también vamos a ver por qué. Porque a Moisés, ¿se acuerdan que Moisés lo quería matar? Faraón quería matar a los niños. ¿Qué pasó con Jesús? ¿Qué hizo Herodes? Sí. Entonces, ¿ves cómo presenta un paralelo histórico? Pero presenta un paralelo histórico, Mateo, con Moisés también. Uno dice, mira, pero es que esta historia se parece mucho a Éxodo. Cuando Faraón mandó a matar a los bebés, Herodes también hace lo mismo, mandar a matar a los bebés. Hay un paralelo histórico, ¿correcto? Además de la ley también, ¿verdad? Como Moisés bajando con las tablas de la ley del monte Sinaí, Jesús en el monte predicando y exponiendo la ley. Hay un paralelo histórico. Como rey, pues también igual, ¿verdad? La promesa era que de la simiente de David vendría un rey. Y a David también se le usa como el tipo de Cristo, ¿verdad? En muchos sentidos. Incluso David significa amado, bueno. Y también Israel es otro tipo que utiliza Mateo. Mateo pone a Jesús como el Israel histórico. Vamos a ver más adelante. Vamos a verlo aquí. Vamos a Mateo 2.15. ¿Quién quiere leer Mateo 2.15? 2.15. Sí. Yo no lo.
Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. ¿Cuál es la referencia que aparece ahí? Voy, toque 15. Oseas. Ah, mira, es que no es mi Biblia, no sé dónde están las referencias. Oseas 11.1. Oseas 11.1. Ajá. Vamos a Oseas 11.1. ¿Quién tiene Oseas 11.1? Yo lo tengo si quiere. Sí, digo. Cuando Israel era muchacho, yo comí y de Egipto llamé a mi hijo. De Egipto ya me dijo, ¿a quién? ¿A él se está refiriendo? A Jacob. ¿Cómo no? A Jesús. No, en Oseas, ¿a quién se está refiriendo? Oseas 11, que acaba de leer Andrés. Bueno, todos. O sea, ¿a quién se está refiriendo Oseas? Sí, aquí Está hablando de cuando Israel salió de Egipto. Cuando Israel, exactamente. Se está Pero es refiriendo. la misma tipología de cuando Cristo vuelve de Egipto a Israel. Exactamente. ¿Qué está haciendo aquí? ¿Qué está haciendo Mateo? Una tipología. Comparando. Exactamente, está comparando a Israel. Eso, Dios dice: Israel es mi hijo, y aquí está diciendo que Jesús es el hijo de Dios, el Israel verdadero. Es una tipología. Sí, sería como el Israel espiritual, digamos, una cosa así. ¿A eso se refiere? Lo está poniendo como el Israel, como un Israel histórico. Está comparando la vida de Israel con la vida de Jesús. O sea, en un sentido histórico. Él está diciendo que Jesús está cumpliendo. Sí, no, a lo que me refería es como cuando la Biblia habla del Israel de arriba o del Israel que va a ser redimido, no se refiere en sí a la nación, sino a los escogidos de la nación. Sí, pero ese es otro punto. Bueno, el Israel, o sea, yo dije Jacob porque Jacob se llama Israel, entonces nos está hablando, refiriéndose a ese Israel. Ok, sí. Sí, Jacob, porque sí. O sea, ¿sí se refería a ese Jacob? Sí, a Israel como nación, no a la persona. No se refería a la persona. No. Ok, ya. Sí, yo sé que a Jacob se le cambió el nombre de Israel, Sí, ya. pero se refiere a la nación de Israel, Ok. al pueblo, a la nación. Se refiere, ¿verdad? Una pregunta, y entonces, para ver si estoy entendiendo bien, entonces el punto de que este tipo de tipología no pueda desacreditar los hechos es porque ambas son históricas. Es Ese es el punto. Es un asunto de interpretación, de hermenéutica. Digamos, no desacredita los hechos, sino más bien vemos que Mateo amplía lo que es el tema de profecía. O sea, no solamente a los profetas como Isaías, como Miqueas, que decían que Miqueas dijo que iban a nacer en Belén. O sea, no solamente esas profecías que ya estaban, sino que él amplía la gama y ve que el Antiguo Testamento también es cumplimiento de la vida de Jesús. Cumple lo que el Antiguo Testamento predijo o dijo o se escribió. Digamos que él hace una ampliación de lo que es profecía. Eso es lo que está haciendo Mateo en este caso. Vemos aquí. Entonces Mateo hizo una conexión entre Israel como hijo de Dios y Jesús como hijo de Dios. La identificación del primogénito en Éxodo 4:22. En Éxodo 4:22, ¿no entienden? En Éxodo 4:22. Y dirás a Faraón, Jehová ha dicho, así, Israel es mi primogénito. ¿Ves? Ese es Dios diciendo, y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Es Dios diciendo, Israel, el pueblo es mi hijo. Ahora, Mateo dice, Jesús es el hijo de Dios. Hay una relación histórica, ¿verdad? ¿Ves que él está utilizando esa relación histórica como tipo? Después sigue la historia de la concepción de Jesús. En Mateo ya lo estableció como hijo de Dios. Entonces, Israel saliendo de Egipto cuando era joven, ¿verdad? O sea, la nación como tal es un tipo de Jesús saliendo de Egipto hacia Israel. Lo pone como tipo, sí, como un paralelo. Okay, Es sí. un paralelo. Él hace una conexión histórica de Israel, primeramente en Egipto, estando esclavo. En Éxodo, ¿se acuerdan que Egipto fueron esclavos en Egipto? Entonces
manda a Moisés, le dice a través de Moisés, Dios dice que Israel es el hijo, es el primogénito, que los deje salir, y si no lo hace, Dios va a matar a los primogénitos de ellos, que después fue el último de los juicios, ¿verdad? Entonces hay una relación histórica. Israel nació como hijo, Jesús como hijo de Dios también, ¿verdad? Ambos. En Mateo 1 ya lo estableció como hijo de Dios, ¿verdad? En los primeros versículos pone hijo de David, ahora hijo de Dios. Ok, lo que tiene que establecer ahora Mateo es una conexión histórica entre Israel y Jesús, y eso es lo que hacen precisamente. La genealogía sirve de propósito para comparar la historia de Israel con la prehistoria de Jesús. Aparece en los primeros versículos del capítulo 1. La historia del nacimiento establece a Jesús como hijo de Dios. La amenaza de Herodes es paralela a la amenaza de los hijos hebreos de Faraón, lo que acabamos de ver, ¿verdad? Herodes mata a los hijos, niños, también Faraón mata a los niños. Hay una relación histórica. El viaje a Egipto y el regreso repite el viaje de los hijos de Jacob y el éxodo. El bautismo de Jesús es paralelo al pasar por medio del Mar Rojo. Y los 40 días en el desierto, siendo tentado, repiten los 40 años de tentación de Israel en el desierto. ¿Ves que hay una relación histórica? ¿Cómo fue Israel en el desierto? ¿Cómo fue por los 40 años? Mal, ¿verdad? Ellos no pasaron la prueba, ellos se quejaban. Jesús es el que pasa 40 días, como no fueron 40 días, Israel fue 40 años por 40 días, ¿de acuerdo? Un día cada año. Un año cada día, perdón, un año cada día fue el castigo de Israel. Ahora Jesús aparece 40 días y lo cumple. Y él fue perfecto, fue el Israel perfecto. Si vemos una tipología. Y como Moisés subió al monte para promulgar la ley también. Entonces, en todos estos detalles, Mateo está presentando a Jesús como el que recapitula la historia de Israel. Además, Mateo identificó a Jesús como el siervo del Señor en Isaías 42 y el 53. ¿Quién busca Isaías 42? ¿42? Sí, yo tenía una pregunta. Aquí está. No sé si la pregunto ahorita. Digamos, están poniendo en paralelo dos hechos históricos. Sí. Pero ¿cuál es la razón para plantearlo en paralelo como dos hechos históricos? Para fortalecer su credibilidad a nivel hermenéutico. Porque si no, alguien podría mitologizar la figura de Cristo. ¿Me explico a lo que me refiero? Sí, yo entiendo. Pero digamos que ese no es el objetivo de Mateo. Mateo, como ya vimos, Mateo quiere presentar el cumplimiento. Jesús cumpliendo las profecías. Y él amplía lo que es profecía. Ese es el punto. Que no solamente se queda con Isaías, con Miqueas, con lo que predijeron los demás, sino que él va a la historia también. A la historia de Israel, Jesús es el cumplimiento ahora de la historia de Israel. Un cumplimiento perfecto de la historia de Israel. Es más o menos lo que está planteando Mateo. Digamos, él hace esas dos paralelos y los plasma, los pone por escrito. 42. En el 42 aparece un siervo sufriente. Ahora, en este siervo sufriente que aparece en el 42 y aparece en el 53, algunas veces se interpreta o parece como que está hablando de una persona, de un individuo, y a veces se lee, y uno lo lee y parece que está hablando de la nación de Israel. Hay como una cierta ambigüedad, como que está hablando de una persona, pero después no está hablando de una persona, está hablando de Israel. Entonces, esa ambigüedad, digamos que la resuelve con el remanente prominente de los profetas. Entonces, en resumen, Jesús es el Israel fiel, el remanente de uno. Diferente a Israel, Jesús resistió la tentación en el desierto. Diferente a los fariseos, Jesús siguió la ley de Dios perfectamente. ¿Vamos a tener receso? Sí, ya vamos a terminar de hacer. Así que para terminar ya, Oseas 11:1 no es una profecía sacada de la manga. O sea, no fue una profecía
como algunos tratan de acusar a Mateo de que Mateo sacó profecías de cualquier lado, que agarró textos que no tenían ningún fundamento, sino que hay que ver la tipología desde el comienzo, cómo Mateo estructura su evangelio para poder comprender que Oseas 11.1 tiene relación con la vida de Jesús, en el sentido de que Jesús también, como hijo de Dios, estuvo en el desierto, igual que Israel estuvo en Egipto, estuvo en Egipto, igual como Israel, hijo de Dios, estuvo en Egipto, Jesús también estuvo en Egipto, y luego lo manda a traer. Entonces es una tipología. Ya entendí cuál era el punto. Este rato estoy dándole vuelta porque no entendía. El punto es para ejemplificar que Oseas 11.1 no es algo antojadizo que le apareció a Mateo, entonces se ponen los otros ejemplos iguales de cómo la historia de Israel se cumple en Cristo para darle validez al pasaje. Correcto. Ok, entendí. Ese es el punto, sí, ese es el punto. Es ver cómo no es antojadizo, cómo incluso ustedes pueden hacerlo con las demás profecías. Esta profecía es ampliamente abordada en muchos libros. Yo la estoy poniendo aquí porque ya se ha discutido bastante, yo he leído bastante acerca de eso. Así que por eso la traigo para que también ustedes no sé, si no la habían visto, la vean, la conozcan. Pero pueden hacerlo con las demás profecías que aparecen en la escritura. Hay algunas que es muy clara, ¿verdad? Ya es Isaías, por ejemplo, o profecías ya muy claras, pero en este caso es una profecía que no parece profecía. Es un asunto histórico. Es un asunto histórico. Pero vemos cómo Mateo amplía lo que es profecía y nos da una idea de qué es esto. Entonces, para concluir con Mateo, al aplicarlo a Jesús, Mateo está haciendo dos conexiones: para Jesús, el verdadero Hijo de Dios, del cual Israel era un anticipo, y Jesús es el fiel Israel que contrasta con el Israel infiel. Lejos de estar sacando del aire la aplicación de Oseas a Jesús, Mateo se basó en una perspectiva bien desarrollada del Antiguo Testamento. O sea, es bastante sofisticado, digamos, la hermenéutica de Mateo. Incluso, si no fuera así, digamos, si Mateo se estuviera inventando las cosas, los judíos le hubieran dicho: no, Mateo, estás inventando, ¿verdad? Porque eso todo el mundo lo iba a leer, y muchos rabinos iban a leer, ¿verdad? Entonces, hay que entender primeramente los primeros capítulos para ver cómo Mateo está estructurando su mensaje. A ver si vamos a ver eso.